Shalom Ubrajá, bienvenidos, Shavua Tov, y buena semana tengamos de Sorot Tovot. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy día de Shabbat. Bueno, ahora es noche de Shabbat, pero hoy vamos a comenzar nuestro estudio de Daf Yomi. Vamos a estudiar la página Tzadik Bet 92, Bezrat Hashem, a partir de la nueva Mishnah que dejamos ayer. Vamos a poner aquí el material. Y empezamos ahí, Amotzi. Ahí es donde comienza la Mishnah. Dice así, un segundito. ¿Dónde estamos? Me he perdido aquí. Muy bien. Entonces dice así. La Mishnah nos dice, Amotzi, ben bimino, ben bismolo, betojeko, ual ketafab, hayab. Muy bien, una persona que saca cualquier tipo de objeto, ya sea con la mano derecha, ya sea con la mano izquierda, ya sea dentro de su ropa, bien guardado, o ya sea sobre su hombro, es culpable de profanar Shabbat. Bien, todas estas formas de llevar un objeto se consideran como que estás transportando. ¿Por qué? Porque son formas habituales de transportar, formas que son aceptadas por todo el mundo como formas de transportar. Y además nos dice la Mishnah, dice Sheken Masa Benekehat. ¿Y cómo sabemos que será la forma de transportar? Y además está relacionado con las labores prohibidas en el Mishkan, porque dice así es como transportaban los hijos de Kehat. Bakatef y Isau, vimos en la semana pasada, o en julio esta semana, en Parashat Naso, se nos habla sobre cómo los hijos de Leví tenían que llevar los utensilios de Mishkan. Algunos lo llevaban en las carrozas y otros lo llevaban a hombros. Y estos que llevaban a hombros, estos todos eran formas de llevar. Muy bien, sigue la Mishnah y dice que lea Hariado. Si una persona saca un objeto sobre la palma de la mano, Berragló en la pierna, o Befibo en la boca, o en Marpecó o en el codo, o Beosno o Besearó, o en su oreja, o en su pelo, Bepundató, Upía le mata, o que pone este objeto en un cinturón que está hueco, de tal forma que la boca del cinturón queda para abajo, es decir, que se puede llegar a caer en cualquier momento. Ben pundato le jalucó, o si lo pone entre el cinturón y su ropa. Ubesefat jalucó, o en la parte, en el dobladillo de su vestido, de su ropa, o en su zapato, ben alab, besandaló, en dos tipos de zapatos. Todo esto es patur. En estos casos está exento. ¿Por qué? Shelo tzike derech amotzin. ¿Por qué? Porque todas estas formas de sacar las cosas son formas que no son normales sacar un objeto así. Nadie saca un objeto sobre la palma de la mano o se lo saca sobre el codo o puesto en el pelo. Muy bien. Dice la Gemara. Amar Rabbi Elazar. Amotzin masoy. Una persona que saca una carga en su mano. Del reshuta yahid al reshuta rabim. Del dominio privado al dominio público. O que transporta un objeto 4 amot, es decir, 2 metros en el dominio público, ¿sí? Cuando este objeto se encuentra le mala me asarate fajim, es decir, por encima de 10 tefajim del suelo, ¿sí? Sheken masa bene kehat, es decir, así era la forma en la que transportaban los hijos de Kehat en la familia de Levi. Es decir, ¿cuál sería el problema aquí? El problema es que en el Reshut Rabim, en el dominio público, todo lo que está por encima de 10 tefajim no se llama ya dominio público, sino que se llama mekompatur. Pero puesto que los Levim sí transportaban los objetos del Bet HaMikdash de esta forma, entonces sí se considera profanar una de las labores de Shabbat. Entonces pregunta la Gemara y dice, Umasabene Kehat Menalan, ¿y cómo sabemos que lo que transportaban los hijos de Kehat estaba por encima de los 10 tefajim? Dice la Gemara, Dichti, porque está escrito en cuanto a las vigas del Mishkan, Asher a la Mishkan de la Mizbeach Savid. Es decir, que en el mismo versículo nos está hablando
del Mishkan y del Mizbeach. Dice Makish, Mizbeach la Mishkan. Une el concepto del Mizbeach, del altar, con el Mishkan. Dice, de la misma manera, Maha Mishkan es el Amot. De la misma manera que el Mishkan tenía 10 amot de alto, es decir, 5 metros. Av, de la misma manera, la altura del Mizbeach también era 10 amot. Un Mishkan Gufe Menalan. ¿Y cómo sabemos que el Mishkan en sí mismo tenía 10 amot? ¿Sí? Dichti, puesto que está escrito, Eser Amot Orej Akaresh. Es decir, la longitud de una viga eran 10 amot. Y además está escrito, Vaifrosh et Aogel a la Mishkan. Es decir, en cuanto al Mishkan, nos dice la Torah que vino Moshe a extender la tienda sobre el Mishkan, es decir, las telas que cubrían el Mishkan, el tabernáculo. Entonces dice, Amarrab, Moshe Rabenu Perashó. Es decir, ¿quién es el que extendió esto? Fue el mismo Moshe Rabenu. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que el Moshe Rabenu tenía una altura de 10 amot, es decir, 5 metros por lo menos, para poder extender algo. ¿Sí? Por lo menos tengo que tener esa misma altura. Mikan, y de aquí a Talamed, de aquí tú aprendes, Gov Anshel Leviim es el amot, que la altura de los Leviim, de toda la tribu de Leví, también eran 10 amot, es decir, 5 metros. Ugmire, y es sabido, de Kol Tuna, de Midele, Bemotó, Tilta, Lemala, Utre, Tilte, Miletajat. Es decir, nosotros sabemos que cuando alguien lleva una carga sobre su hombro, la forma normal de llevarlo es que un tercio quede por encima del hombro y 2 tercios queden por debajo del hombro. Bien, entonces, si la altura total eran de Hameshamot, perdón, 10 metros, ¿sí? Entonces, muy bien, puesto que los hijos de Kehat llevaban el Mizbeach, que tenía una altura de 10 amot, es decir, lo llevaban entero, o sea, ponían los badim que estaban puestos y lo cargaban al hombro. Bien, quiere decir que había un tercio del Mizbeach por encima y 2 tercios del Mizbeach por debajo. Bien, del hombro. Ahora, esto es, si el Mizbeach entero medía 10 amot, quiere decir que había un tercio de 10 amot, es decir, unas 3 amot aproximadamente, por encima, y 6 amot, 333, ¿sí? Por 666 por debajo. Bien, quiere decir que estamos viendo que si hay 6 amot para abajo, quiere decir que estaban llevando algo muy por encima de los 10 tefajín de altura. Entonces, por eso nos dicen que llevar un objeto, aunque sea al hombro, por encima de 10 tefajín, que normalmente es un mekompatur, y no estaría transgrediendo, aún así, en este caso sí que está prohibido porque era la forma en la que los Levín llevaban los utensilios del Mishkan. Bien, ahora este tema de que los Levín medían 5 metros, dice la Gemara, iba de tema, y si quieres darte otra explicación, ¿sí? Quieres aprender de otra manera, de otro lugar, y no necesariamente llegar a concluir que los Levín medían 10 metros, vamos a buscarlos de otro lugar. ¿De dónde? Del Aarón, el Aarón a Kodesh, ¿sí? El arca sagrada. Ellos también lo llevaban los hijos de Kehat. Pues dice aquel sabio, aprendemos del Aarón, que la altura del Aarón eran Tesha Tefajim, eran 9 puños, ¿sí? Unos 90 centímetros. De Caporet, y en la tapa del Aarón medía un tefaj, es decir, un puño. Entonces, en total eran 10. Ahora los Levim lo llevaban sobre el hombro. Perdón, lo llevaban sobre el hombro. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, hay un tercio por arriba y 2 tercios por abajo, ¿sí? Entonces dice, Umire dejó el tuna de mi dele bemotot. Tlita le mala, utre tlite le milerra. Y puesto que llevamos siempre, puesto que los hijos de Kehat llevaban el Aarón sobre el hombro, ¿sí? Entonces así los Levim que tenían 6 tefajim y 2 tercios de tefaj por debajo de sus hombros, ¿sí? Y por eso, incluso que los Levim únicamente tuviesen una altura de 3 amot, como la altura normal de las personas, es decir, 1,5 metros, ¿sí? A partir de 1,5 metros, un poquito más.
Shem Shemona Asab Tefajim, que son 18 tefajim. Todavía les quedaban por debajo, Ishtakach, Dilmala, Measara, Habakai. Es decir, estaríamos llevando este objeto por encima de los 10 tefajim. Bien, entonces por eso nos hablan de que incluso que esté por encima de 10 tefajim, que sume con patur, estaría prohibido llevarlo así. Ahora dice, Beligmar mi Moshe. Entonces pregunta la Gemara y dice, ¿por qué no aprendimos de Moshe que los Leviín tenían una altura de ese amot, de 10 amot? Y lo aprendimos de la forma de transportar el Mizbeach, el altar, como la primera explicación. Dice, Dilma Moshe Shane, dice, a lo mejor Moshe era diferente respecto a todo el resto de los Leviín. ¿Por qué? Porque dijo aquel sabio, Amar Mar, Ena Shechina Shura, Ela Al-Jajam Gibor, Beashir, Baalkoma. Es decir, que la Shechina no se posa más que sobre una persona que es sabia, que es fuerte, que es rico y que además tiene estatura. Baalkoma. Bien, como estáis viendo aquí. Bien, muy bien. Entonces hay que entender todo esto que tiene que ver con las medidas que nos hablan aquí sobre las personas. ¿Sí? Es difícil imaginar a Moshe con una altura de 5 metros de altura. ¿Sí? Y sabemos que Og, el rey de Bashán, que también era un gigante, dice que Moshe apenas le llegaba al tobillo, ¿sí? Saltando, ¿bien? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando también, cuando hablamos de comá y de una midá, de una medida, entonces también podemos aprender esto en el sentido del musar, es decir, que eran personas que tenían medidas. ¿Qué quiere decir midot? No solamente significa medidas, sino también significa valores. Es decir, en su comportamiento es un baal comá, es decir, que tiene una estatura moral, ¿sí? Tiene una estatura en su comportamiento. Bien, es otra forma de entenderlo, no en el sentido literal, por supuesto. Muy bien. Entonces dice, seguimos y dice así, Amar Rab, Mishum Rabjilla, dijo Rab en nombre de Rabjilla, Amotzima soy de Shabbat, al Rosho, Hayab, Hatat, Sheken Hashe Utzal o Sinke. Muy bien, entonces dice Rab, en nombre de Rabjilla, una persona que saca una carga en Shabbat sobre su cabeza, es culpable de traer un Korban Hatat, un sacrificio delictivo. ¿Por qué? Porque así hacían la gente de la ciudad de Utzal. Bien, es una ciudad que había en Babilonia, ¿sí? Que ellos llevaban sus jarrones de vino o de aceite sobre las cabezas sin sujetarlo con las manos. ¿Sí? Y por eso era la forma normal de llevar estas cargas. Entonces dice, de Utzal, ruba de alma. Y dice, espera, y la gente de Utzal es la mayoría del mundo para que tú fijes que es una forma habitual de llevar algo. Dice, Ela, y Idmar, Aji Idmar. Amar Rab, Mishun Rabbi Jilla, Ejad mi bene Utzal, Sheotzim Asoy, al Rosho Beshabbat Hayab. ¿Quién bene Ido o sin quién? Entonces, si quieres decir así, di de esta manera. Que dijo Rab en nombre de Rab Jilla, dice, una habitante de Utzal que saca una carga sobre su cabeza en Shabbat es culpable. ¿Por qué? Porque así es como acostumbran a hacer la gente de su ciudad. Es decir, únicamente si vives en Utzal. Entonces pregunta la Gemara, el Koladam, ¿y acaso tú vas a juzgar la intención de una persona y la vas a hacer más importante que frente a la opinión de todo el resto del mundo sobre lo que es la forma habitual de llevar o no? Pues, concluye la Gemara y dice, el Ayid Maraji Idmar, como Tzima soy al Roshó, Patur. Entonces, ven a decir de esta manera que aquella persona que saca una carga sobre su cabeza está exento. ¿Sí? Y sigue la Gemara y dice, 20, Telomar, y si quieres decir, Anshe Utzal o sin que, la gente de Utzal suele hacer de esta manera, por eso deberíamos hacerles culpables de profanar Shabbat si sacan algo sobre su cabeza. Dice, Bitladatan es el koladam, es decir, que ellos no llevan las cargas de esta manera. ¿Por qué? Porque no es la forma habitual en el resto del mundo y por eso están exentos. Es decir, que su forma de hacer no está por encima de lo que es la forma habitual de todo el resto de personas. Muy bien, con eso llegamos a la siguiente Mishnah, bien, de este capítulo. Y dice así, dice, Amitkaben leotzi lefanab, ubalo leacharab, patur. Leacharab, ubalo lefanab, hayab. Una persona coge y pone un bolso, se lo pone sobre sí y lo pone detrás. ¿Sí? Su intención es sacarlo en su espalda. Y cuando sale, de repente se le gire y se le pasa adelante. En ese caso está patur.
Ahora, si lo tenía delante y se le pasa detrás, es hayab. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué está exento? ¿Por qué? Porque su pensamiento inicial no se cumplió. Es decir, él lo quería poner detrás y pasó delante. ¿Sí? Eh, ahora dice, Behemet Amru, sigue la Mishnah y dice, en realidad dijeron, Aisha Ahogeret Besinar, una mujer que vino a, a atar o a brochar en su sinar. ¿Qué es el sinar? Es un tipo de pantalón que llevaban las mujeres debajo de su ropa por temas de tziniut, ¿sí? Y ahí es sabido que las cosas que ponían en este pantalón se cambiaban de un lugar para otro. Bien, entonces una mujer cogió y ató algo a ese sinar. Ven mi lefanea o ven la jarea, ya sea que lo puso delante o lo puso detrás, Hayebet es culpable de profanar la prohibición de transportar en Shabbat. Sheken Raúl y Liyot, joder, ¿por qué? Porque es normal y habitual que eso que se va a poner ahí se va a estar moviendo para adelante y para atrás. La viuda Omer, la viuda dice, Af mekabli petaki. Incluso los emisarios del rey que recibían de él eh, eh, misivas, ¿no? Cartas, y se las llevaban a otros, a los ratzim, a las personas que iban a correr para llevar el mensaje, ¿sí? Si no se cumplía su intención inicial, como por ejemplo, tenían la intención de darle el petec a un mensajero y se lo dio a otro mensajero, entonces también son hayabim, también son culpables. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, Maishena, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Si tuvo la intención de sacar con un objeto delante y de repente se le fue para atrás y ahí vimos que está exento, de lo ditabet mahashavto, ¿por qué dijimos? Porque no se cumplió su pensamiento inicial. Entonces también, aquella persona que tiene intención de sacar algo puesto detrás y acabó delante, ahí también no se cumplió con su intención inicial. Dice Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Tabra. ¿Sí? En realidad, hay una estira, hay una contradicción entre las dos leyes de nuestra Mishnah. Y tenemos que decir así, Mishe Shanazo, lo Shanazo, es decir, el sabio que enseñó, el Taná que enseñó la primera parte de la Mishnah, no es el mismo sabio que enseñó la segunda parte de la Mishnah. Es decir, esta Mishnah fue enseñada por dos Tanaim, el Tanakama, Oter, Bishnehem, el Tanakama, el primer sabio, dice que en ambos casos está exento, ¿sí? Y el segundo Tana dice que en ambos casos es culpable. Amarraba Umay Kushya. ¿Sí? ¿Cuál es en realidad la pregunta entre el principio y el final? Dilma Yesh Lehalek, Loma. A lo mejor podríamos dividir y decir de esta manera, ¿sí? El caso en el cual una persona tuvo la intención de sacar por delante y se le fue para atrás. Ainutama de Patur, el motivo por el cual está exento, Mishum, de Nitkaven Lishmira Meula. ¿Por qué? Porque tuvo la intención de cuidar de una manera mucho más efectiva aquello que lleva en su bolsa. ¿Por qué? Porque cuando el objeto está puesto delante de él, él puede cuidarlo, Bishmira Meula, de una mejor manera. De alta beyado shemira pejuta. Y entonces, ¿qué pasó finalmente? Que tuvo un cuidado menor. ¿Por qué? Porque el objeto acabó detrás. Entonces ahí dice, se da a entender que no es agradable o no está bien para esa persona que está así, y por eso él está exento. En el segundo caso, él tuvo la intención de sacar detrás y se le pasó delante. Es decir, ¿por qué es culpable? ¿Por qué? Porque él tuvo intención, Nitkaben Shemira Pejuta. Él tuvo intención de poner una Shemira Pejuta cuando lo puso detrás, es decir, no cuidarlo de una manera muy exhaustiva. Realta Villado, Shemira Meaula, y cuando se le pasó delante, acabó teniendo un cuidado mucho más exhaustivo sobre su objeto. Y entonces que sacó un provecho, y por eso ahí dijeron, Hayab, le pregunta la Gemara, el Amaikushia. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿cuál sería la dificultad? ¿Sí? Es decir, ¿por qué fue necesario que Rabbi Elazar
venga a establecer sus palabras en la Mishnah como una discusión entre los sabios, entre los Tanaim. Entonces responde la Gemara y dice, Diyuka de Magnitin Kashya. Hay que preguntar, la astirá, esta contradicción, Mediyuk Lashon Mishnah. Del hecho, si miramos meticulosamente las palabras que utiliza la Mishnah. Dice Shaninu, estudiamos en la Mishnah. Hamitkaven leotzi lefanav, ubalo leharav patur. Es decir, el que tuvo la intención. Entonces dice, yesh le dayek, hay que ser meticuloso en las palabras cuando las estudiamos, y dice así, ha, es decir, ¿cuál es el caso? Im itkaven leotzi, si tuvo intención de sacar detrás suyo y se le pasó delante, hayab. Es decir, cuando dice, amitkaven leotzi lefanav, ubalo leharav patur, si tuvo intención de sacar delante y se le fue detrás, está exento. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que si es al revés, que si le tenía intención de sacar detrás y se le pasó delante, entonces es culpable. ¿Sí? Entonces, Ema Sefa. Vamos a ver cómo es el final de la Mishnah. Hamid Kaben Leotzi, el que tiene intención de sacarle a Harab, Ubalo Lefanav, Ude Hayab. El que tiene intención de sacar por detrás y se le pasa adelante, ahí es cuando es culpable. Entonces, vamos a ver de manera meticulosa el lenguaje que usted utiliza. Dice, ha, le Harab, Ubalo le Harab, Patur. Perdón, no. Vamos a volver a explicar esto. Dice así. Dice, estamos buscando cuál es la contradicción, ¿verdad? Entonces dice así. La contradicción la encontramos viendo de manera meticulosa cuáles son las palabras de la Mishnah. Dice así. El principio de la Mishnah dice, el que tiene intención de sacar por delante y se le pasa detrás está exento. ¿Qué entendemos? Que el que tiene intención de sacar detrás y se queda detrás es culpable. ¿Sí? Y al final, ¿qué decimos? El que tiene intención de sacar por detrás suyo y se le pasa adelante es culpable. ¿Qué entendemos? Que el que tiene intención de sacar detrás y se queda detrás está exento. Entonces aquí vemos que hay realmente una contradicción. ¿Por qué? Porque hemos sido meduyakim en lo que dice la Mishnah. Es decir, si dice una cosa, la otra no la dice. Y si no la dice es porque es el caso contrario. Entonces, Amar Rabbi Elazar Tabra, Umi Sheshanazdo, lo Shanazdo. Es decir, ¿cómo responde Rabbi Elazar? Dice, el que enseñó una cosa no enseñó la otra, y así, por eso tenemos las dos opciones en nuestra Mishnah. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Mai Kushia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí? Dilma, lo me vaye que Amar. Es decir, la intención de la Mishnah eh, fija la ley de la intención de sacar detrás suya y que el objeto acaba delante, perdón, y que el objeto que se queda detrás, no hace falta explicarla, ¿sí? Y así es como se explican las palabras de nuestra Mishnah, lo mi vaye. No hace falta decir que si tuvo la intención de sacar el objeto en su espalda y se quedó en la espalda, que es culpable. ¿Por qué? Mishum, a causa de Itabit Mahashavto, porque ahí sí se cumplió su intención inicial. Ela, entonces, Afilu, incluso que tuvo la intención de sacar un objeto en su espalda y se le pasó delante, Istríjale, ¿sí? Tendría que haber el Tana, el sabio, nos tendría que haber enseñado que es culpable. ¿Por qué? Mishum, de Salka, Jamina, que es lo que yo podía haber pensado, o il, veloita, bet mahashavtolo y jabe, puesto que no se cumplió con su intención inicial. Entonces no lo voy a hacer culpable. Kamash malan. Entonces, por eso la Mishnah nos enseña y nos dice que no podemos pensar así. Tenitkaben, lishmira pejuta, ve alta, veyado, shmira meula, de hayab, es decir, aquella persona que quería tener un cuidado menos exhaustivo y finalmente, al pasar el objeto delante, tuvo un cuidado mucho más exhaustivo, entonces es hayab, es culpable. ¿Sí? Dice la Gemara, ule harab. ¿Sí? Y el que tuvo intención de sacar un objeto en su espalda, ubale harab, y se le quedó en la espalda. Tanaehi es una discusión entre los Tanaim, ¿sí? Si es hayab o si es patur, si es culpable o si está exento. Betania, pues enseñó en una breita. A Motzima od de pundato, una persona que sacó dinero, monedas, en su pundat, que es ese cinturón que está hueco por dentro, upía alemala. Y en la boca del pundat, la boca de ese monedero estaba mirando para arriba.
¿sí? Hayab es culpable. ¿Por qué? Porque la forma habitual de llevar ese cinturón es así, ¿sí? Ahora, si Pija le mata, si la boca estuviese mirando para abajo, ¿sí? Rabbi Yehuda mi Hayeb, Rabbi Yehuda diría que es culpable, Bajajamín Potrim, y los sabios dirían que está exento. ¿Por qué? Porque no es la forma habitual de llevar este cinturón, ¿sí? ¿Por qué? Porque las monedas no se van a quedar de esa manera, se van a caer. Pues amar la gente, Rabbi Yehuda les dijo Rabbi Yehuda a los jajamín, a los sabios, y matem modim bele aharab. Si vosotros estáis de acuerdo que aquella persona que tuvo intención de sacar en su espalda y se le pasó ubalo le aharab y se le quedó en la espalda, sheu hayab, que esta persona es culpable. Afilu shenze derech masa, incluso que no es la forma habitual de llevar un objeto. Que van shema hafetzim, mishtamerim kolkach, porque así los objetos no quedan tan bien guardados. ¿Sí? Y de todas maneras, ¿sí? Tenéis que estar de acuerdo conmigo, que el que lleva monedas en su monedero, en su cinturón monedero, ¿sí? Cuando su boca está mirando para abajo, ahí también debería estar Hayab. ¿Por qué? Porque vosotros habéis dicho que el que lleva cosas en la espalda y se quedan en la espalda es Hayab, sabiendo que en la espalda las cosas no se van a guardar tan bien. Entonces lo mismo pasa con el monedero. Ambrulo le dijeron los Jajamim a Rabbi Yehuda y a Tamo de, si tú estás de acuerdo con que aquel que saca que le ajariado, verraglo, sheu patur, es decir, si tú estás de acuerdo con el hecho de que aquella persona que saca sobre la palma de la mano o que lo saca en su pierna, que en ese caso estaría exento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa no es la forma habitual de llevar una carga. De la misma manera, ¿sí? Entonces tendrás que estar de acuerdo con nosotros que el que lleva monedas en su cinturón y la boca del monedero del cinturón está mirando para abajo, tiene que estar exento. ¿Por qué? Porque no es la forma habitual de cargar esto, ¿sí? Y por lo tanto, amar reviuda, dijo reviuda, ani amarti da baraje. Yo dije otra cosa, da barejar, perdón, una cosa. Es decir, mi ta'aná, mi argumento que yo he argumentado en contra de la opinión de los sabios, de Amru da barejar, y ellos dijeron otra cosa según mi propia opinión. Anilo Matzati Teshuvah le Dibrehen, yo no encontré respuesta para su argumento. Ven lo Matzut Teshuvah Litbaray, y ellos no encontraron una respuesta para mis palabras. Entonces viene a ser meticulosa la Gemara con las palabras y dice, ni de Kamarle, puesto que la viuda le dijo a los Jamim, y Atem Modin, si vosotros estáis de acuerdo con que la intención de sacar algo en su espalda y que el objeto se le quedó en la espalda, que ahí es culpable. Lav Miklal de Patre Rabanán. ¿Acaso no podemos traer una prueba de aquí? Que los jajamim en realidad están haciendo exento en este caso, ¿sí? Veninza, y vamos a encontrar que Rabbi y los sabios están discutiendo sobre este caso. Pregunta la Gemara, Betame, y según tu opinión, que tú estás siendo meticuloso con él, de que amarle, aquello que le dijo, aquel argumento que trajeron los sabios a Rabbi Yehuda, y atamos de, si tú estás de acuerdo, de aquella persona que le ha jariado en la palma de la mano o en su pierna, que está exento, ¿sí? Ahí, Kan, entonces también aquí sé meticuloso con las palabras. Miklal, de Mehayev, Rabbi Yehuda, Beatania, dice del hecho de que Rabbi Yehuda dice que es culpable. ¿Sí? Tenemos una veraita, dice Amotzi, le ha jariado una persona que saca en la palma de la mano o en su pierna, Dibrea Kol Patur, todo el mundo está de acuerdo, que está exento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo concluye la Gemara? Dice, entonces, vamos a decir así, que aquella persona que tiene la intención de sacar un objeto en su espalda y el objeto queda en la espalda, Dibrea Kol Hayab, todo el mundo está de acuerdo que es culpable. ¿Sí? Porque, ¿qué vemos aquí? Que está sacando un objeto con una shemira pejuta, es decir, con un cuidado poco exhaustivo. ¿Sí? Y aquella persona que está sacando en la palma de la mano o en su pierna, libre a colpatur, todo el mundo está de acuerdo que está exento. ¿Sí? Porque no son formas habituales de llevar los objetos. Kipli, que es donde está la discusión entre los sabios y la viuda. Bepundato, Ufía le mata.
en su cinturón monedero cuando la boca del monedero está mirando para abajo. Mar, es decir, un sabio, Rabbi Yehuda, ¿sí? Midamele leajarab ubalo leajarab. Compara este caso con alguien que pone un objeto en su espalda y se le queda en la espalda. ¿Por qué? Porque es una shemirá pejutá, es decir, es un cuidado que no es exhaustivo. ¿Sí? Es decir, sabe que las monedas se le pueden llegar a caer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice? Que es hayab, porque es como el caso de que ponen la espalda y se le queda en la espalda. Umar, es decir, los sabios, ¿sí? Midmele leotzi leajar yado veraglo. Y los sabios lo comparan en ese caso con aquella persona que saca en la palma de la mano o sobre su pierna, es decir, que estaría exento. ¿Por qué? Porque no es una forma habitual de llevar. La gente no pone las monedas en un monedero que está mirando para abajo. Muy bien. Entonces dice la Mishnah, de Metamruda Isha, es decir, dijo la Mishnah, en realidad dijeron que la mujer que pone un objeto en su sinar, que habíamos dicho que era este pantalón, ¿sí? A lo mejor es lo que serían hoy en día unos leggings, ¿no? Entonces dice así, que en todo caso es Hayebet, es culpable. Dice, se enseñó en una veraitá, Kol Makom Sheshaninu Lashon Beemet, siempre que se introduce una enseñanza con las palabras Beemet, Baal Lashon Zo Lehorot She'alaha Hi, es decir, nos viene a enseñar que esa es la alajá. La alajá quedó fijada así. ¿Sí? Muy bien. Sigue la Mishnah y dijo, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Af Mekable Patkin, que incluso aquellas personas que son los encargados de recibir los mensajes del rey para dárselo a los emisarios que van a correr a entregar. Tana se enseñó en una veraita. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yehuda para decir que estas personas son culpables? Sheken le velaré malhut o sin que. Es decir, están acostumbrados, ¿sí? Los escribas del rey, de entregar sus petakim, sus papelitos, a un corredor en particular. Cuando no están, y cuando no encuentran este corredor, entonces se lo dan a otro. Y por eso se considera que esta cosa, como aquel que se cumple su pensamiento o no se cumple su pensamiento. Es decir, habíamos establecido al principio de nuestra Mishnah diciendo que aquella persona que tenía intención de llevar algo en la espalda y se le pasa adelante, está exento. ¿Por qué? Porque su intención inicial no se cumplió en el momento en el que se profanó Shabbat, por así decirlo. Entonces, si yo tenía intención de dárselo a un corredor y se lo tuve que dar a otro, entonces no se está cumpliendo mi intención inicial. Y otra opinión también dice que ¿por qué está exento? Porque, perdón, ¿por qué es culpable? Porque es sabido que el corredor cuando va a correr lo va a poner alrededor del cuello y es algo que como va a estar corriendo, va a estar moviéndose y va a estar en cualquier lugar y nunca se va a quedar en el lugar que originalmente tenía pensado dejar. Muy bien, perdón no, que no he movido la página, pero hemos llegado aquí a la Mishnah. Bien, y vamos a llegar hasta aquí hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con esta Mishnah, la siguiente Mishnah del capítulo. Que tengamos Shavua Tov, Besorot Tovot, y muchas gracias por seguir.